I'm so excited to be here and honored to be here and teach you and talk about hearing God and encountering God in the Word. It's one of the Estoy- passions of my heart. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes, de hablar de cómo escuchar la voz de Dios, porque es una pasión de mi corazón. Today I'm specifically going to talk about quickenings. Hoy voy a hablar específicamente de una palabra que en inglés voy a estar usando esta palabra en inglés. I'm going to explain to them that I'm going to be using this word in English. Is that okay? Yes. Voy a estar usando esta palabra en inglés porque esta palabra, hoy van a aprender una palabra en inglés los que no saben esta palabra. Es la palabra quickenings. Quickenings tiene muchos significados en diferentes partes de la Biblia, así que voy a decir esta palabra quickenings repetidamente con diferentes significados como avance la clase. Entonces, la clase se llama los quickenings, puede ser avivamiento, puede ser aceleración, puede ser varias cosas, quickenings. Psalms 119:93 says, Salmo 119, 3. you don't have to look up all these verses, but it says, I will never forget your precepts. En esta escritura no la tienen que buscar todas, pero apúntenlas. Dice esta escritura, nunca olvidaré tus mandamientos, For with them thou hast quickened me. porque en ellos tú me has avivado, tú me has dado un quickening. So what exactly do I mean by quickening? ¿Qué quiero decir con esta palabra quickening? Altia and I talked about this extensively, how to translate quickening into Spanish. Altia y yo estuvimos hablando bastante acerca de cómo podríamos traducir esta palabra quickening. In the Spanish Bible, it's translated most often as En la Biblia en español, la mayoría de las veces está traducida como avivar, which means to revive me. que quiere decir revivirme. And while quickening does mean to revive me, to bring to life in both the Greek and the Hebrew in the Old and the New Testament, Y aunque esta palabra quickening puede significar lo mismo, avívame o reavívame, tanto en el hebreo como en el griego, but it also has many other small connotations and meanings. también tiene otras pequeñas connotaciones y significados. Like when I think of revive, I think of someone who's lost consciousness. Así que cuando yo pienso en reavivar, pienso por ejemplo, en alguien que perdió está inconsciente. And they're revived and their eyes pop open and they Y, gasp for y se air. reavivan y de repente recibe vida otra vez y se le abren los ojos And they're brought back to life. y vuelven a la vida. This is revive. Eso es reavivar. This is quickening. Ese es el quickening. It's like a breath of life. Es como un respiro, un aliento de vida. Quickening can also mean to cause to burn more intensely, to kindle or to spark. También el quickening puede ser como encender algo, como causar que haya una chispa y algo se enciende. I think of a gas stove with an electric ignition switch. Y pienso como en la estufa que tiene ese piloto que se enciende con una chispa, And it's click, click, spark, spark. Whoosh. que hace clic, clic y hace chispa, chispa y se enciende. Quickening is that spark. El quickening es esa chispa.
Quickening can also be like the life force that causes a seed to germinate. El quickening puede ser también esa fuerza de vida que causa que algo tenga vida. It has connotations of awakening. Ese tiene las connotaciones de algo que despierta. Another definition of quickening is when you feel the first movements of a fetus in your womb. Otra connotación de quickening es cuando la mujer que está embarazada puede sentir los primeros movimientos del bebé. When God quickens the word, he brings it to life within us. It moves deep within us. Cuando el Señor hace un quickening, un movimiento así en nosotros, nos hace sentir la vida de la palabra dentro de nosotros. He brings it to life in our hearts, in our minds, and even in our bodies. La trae a la vida en nuestros corazones, en nuestras mentes y aún dentro de nuestros cuerpos. So you can see with this word quickening, the definition revive all by itself isn't Sí. quite enough. Y pueden ver cómo esta palabra quickening, la definición única de avivar no es suficiente para describir todas las connotaciones que tiene a través de la Biblia. Here's some scriptures, just a few with the word quickening from the Old Testament. Aquí hay algunas escrituras de esa palabra quickening en diferentes partes de la Biblia. Psalm 119:25 says, El Salmo 119, 25. "My soul cleaves unto the dust. 119, 25. Dice, me siento totalmente desanimado. Infúndeme vida conforme a tu palabra. Quicken me according to your word." Infúndeme vida de acuerdo a tu palabra. Psalm 119:50 says, "This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me." En Salmo 119, 50 dice, en mi aflicción, ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Me infunde nueva vida es la palabra quickening. Psalm 119:107 says, "I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according to your word." En Salmo 119, 107 dice, Señor, me encuentro muy afligido, dame vida, dame ese quickening conforme a tu promesa. It's these moments when God speaks to our heart in the word that Son- it quickens us. Son esos momentos donde el Señor habla esa palabra a nosotros y que, what was the last part of it? It's those moments when He speaks the word into our hearts. Sí. Son esos momentos donde la palabra se hace real en nosotros y cobra vida. God spoke to me in many ways throughout the years. He spoke to me in visions and in dreams. El Señor me ha hablado de muchas maneras a lo largo de mi vida. Me ha hablado a través de visiones, de sueños In almost an audible voice. y casi en una voz audible. But these were very rare and precious moments. Esos eran momentos que eran esporádicos, pero eran preciosos. But most often, God speaks to me through the word, through Pero quickenings. la mayoría de las veces el Señor me habla a mí a través de su palabra en esos quickenings, en esos momentos en que la Biblia se hace real. Altia's called them flasheados, which I love that word. Sí, Altia le habla, la pastora Altia le dice como flashazos, ¿sí? Or you could call them stirrings or jumps in your spirit. O lo puedes llamar ese revolver o ese mover dentro de tu espíritu. Or you could call it a rhema word. O le puedes llamar un rema.
here's some scriptures from the New Testament that have the word quicken in them. Aquí hay unas escrituras del Nuevo Testamento que tienen esa palabra quickening, esa connotación. But Romans 8:11. Romanos 8:11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida. Esa palabra dará vida es quickening. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Ephesians 2:1 Efesios 2:1 says, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. y a ustedes se les dio vida, se les dio el quickening cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. He's brought us back to life. Él nos regresó a la vida. Actually, he's brought us to a new life. De hecho, nos trajo a una nueva vida. And 1 Corinthians 15:45 En 1 Corintios 15:45 says, and so it is written, the first man, Adam, was a living soul. The last Adam was a quickening spirit. dice, así también está escrito, el primer hombre se convirtió en un ser con vida y el postrer Adán un espíritu que da vida. The quickening of the spirit is with Adam. The first Adam is Adam in the Garden of Eden. The second Adam, the last Adam, is Jesus. El primer Adán, pues es Adán en el Edén, y el segundo Adán es Jesús. So the first Adam, the Bible says, was a living soul. Así que el primer Adán, la Biblia dice que es un alma viva, But the second Adam, Jesus, pero el segundo Adán, Jesús, was a quickening spirit. era un espíritu que trae ese quickening, sí, que trae la vida. Jesus, the living word, was a quickening spirit, a life-giving spirit. Jesús tenía ese quickening, espíritu que tiene ese quickening, que da vida, que trae y da vida. One of my favorite scriptures, it's not the favorite, but one that I really love, is John 6:63. Una de mis escrituras favoritas es Juan 6:60. And I don't think I gave you that one earlier. Okay, that's okay. Juan 63. 6:63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da el quickening. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. I love John 1:14. The word became flesh and dwelt among us. Me gusta lo que dice Juan 1:14, que dice que la palabra se convirtió en carne y vivió entre nosotros. And we beheld his glory, the glory of the only begotten Son, Y contemplamos entonces nosotros la gloria del Hijo único de Dios, full of grace and truth. lleno de gracia y de verdad. I wrote this piece of prose when I first became a Christian. It's called Jesus, the Living Word. Escribí yo esto cuando me acababa de convertir al Señor I found a book, y dice, encontré tu libro and in it was light and the path of life. y en él estaba la vida y el camino a la vida. As I gazed upon its pages, the breath of heaven came. Al yo mirar
a través de sus páginas, el aliento del cielo llegó a mí. and the book became alive. Y el libro vino a la vida, cobró vida. Each word formed a man. Cada palabra formaba a un hombre. And when I saw him, Y cuando lo vi, I wept for joy. I wept for joy. yo lloré de gozo. He said to me, I am the way, Y él me dijo, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad and I am the life. y yo soy la vida. No man can come to the Father but by me. Nadie viene al Padre si no es por mí. Then I embraced his feet, Y entonces yo abracé sus pies and as I felt the hem of his garment, y al sentir yo la orilla de sus vestiduras against my cheek, junto a mi mejilla, its texture was changed to paper. esa textura de sus vestiduras cambió a las de un papel. Till again I held the book. Till again I held the book. Hasta que de nuevo yo abracé el libro. And as I wiped my tears from off its pages, Y al yo limpiar mis lágrimas de sus páginas, I whispered within myself, yo susurraba dentro de mí, I am in love with the book, yo estoy enamorada de tu libro, for his words are alive in my heart. porque sus palabras son vida en mi corazón, están vivas en mi corazón. He alone gives life. Solamente Él es vida He alone gives life. y solamente Él da vida. You see, this is more than a book. This is more than a book. Esto es más que un libro. The word became flesh. La palabra se volvió carne. E.W. Kenyon, a preacher from the past, Un predicador que se llamaba E.W. Kenyon, said the word is God él dijo, la palabra es Dios. speaking to you. Es Dios hablándote a ti. It's personal. Es personal. So you see, when I read all those scriptures with the word quickening in it, Así que cuando yo leía todas esas palabras con esa palabra, todas las escrituras con esa palabra quickening, they all related to the word of God. todas se referían a la palabra de Dios In the Old Testament, en el Antiguo and Testamento to Jesus, the living word, in the New Testament. y a Jesús la palabra viva en el Nuevo Testamento. I love the story of in the Bible where Mary, the mother of Jesus, goes to visit Elizabeth. Me gusta mucho la historia en la Biblia cuando María, la mamá de Jesús, va a visitar a Elizabeth. They both were carrying miraculous seed in their belly. Ambas llevaban dentro una semilla milagrosa. Elizabeth, pregnant with John the Baptist at the age of 90. Elizabeth estuvo embarazada con Juan el Bautista a la edad de 90 años. And Mary, pregnant with Jesus as a virgin. Y María estaba embarazada con Jesús siendo virgen. How many of you have miraculous seed in your belly? The word is called a seed. ¿Cuántos de ustedes han llevado una semilla de milagro dentro de ustedes? La palabra es una semilla. I love in Luke 1:44, Elizabeth, when Mary enters the room and says hello, Elizabeth says, "Lo, as soon as the voice of your salutation
sounded in my ears. The babe leaped in my womb for joy. En Lucas 1:44, en el momento en el que llega María a visitar a su prima Elizabeth, dice, tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. That word jumped in the Greek is skirtoha. Esa palabra en el idioma griego es la palabra, es It means skirtajo. It means to jump, Y esa es la palabra que significa brincar or to sympathetically move like the fetus, like the movement of a fetus. o el movimiento dentro del vientre como el movimiento The quickening of a fetus. el movimiento de vida de un feto dentro de su madre. There's that word quickening again. Esa es la palabra quickening otra vez. When Jesus, the presence of God, enters the room, even as a baby, the seed in Elizabeth jumps. Cuando Jesús, la palabra encarnada, entra a ese lugar donde estaba Elizabeth, causa que su presencia causa que el bebé de Elizabeth brinque, tenga ese quickening dentro de ella. And sometimes when we're reading the word and the presence of God is with us, the words will jump in our spirit. Y muchas veces cuando estamos en nuestro tiempo con Dios y estamos leyendo la palabra de repente tiene ese efecto dentro de nosotros, brinca la vida dentro de nosotros. Raise your hand if you've ever been reading the word and a scripture just jumped out at you. Levanta tu mano si alguna vez has estado leyendo la palabra y de repente una escritura salta dentro de ti. Almost all of you. Casi todos ustedes. That's quickening, but Ese es un quickening. but what you do with it is what makes the difference. Pero lo importante y lo que marca la diferencia es lo que haces tú con eso. I'm going to give you an example, a recent example from my own life. Quiero darles un ejemplo reciente de mi propia vida. I was reading a devotional to my 88-year-old mother-in-law who lives with us. Estaba leyéndole un devocional a mi suegra que tiene 88 años, que vive con nosotros. And I was reading Hebrews 12, 1 through 2, verses 1 and 2, and 3 words jumped out at me. Estaba leyendo el libro de Hebreos 12, 1 y 2, y 2 palabras saltaron a mí, 3 palabras. o 3 palabras. The verse says, "Wherefore, seeing we are compassed about with so great a cloud of witnesses," Dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, "let us lay aside every weight and the sin that does so easily beset us, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, and let us run with patience the race that is set before us, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. looking unto Jesus." Fijemos la mirada en Jesús. I didn't get any further in the verse. I said, "Wow." Y yo no seguí más adelante. Yo dije, wow. I said, "Let's read that again, Mom." Y le dije, vamos a leer eso otra vez, mamá. Looking unto Jesus. Fijando la mirada en Jesús, mirando a Jesús. And as I paused and thought about those 3 words, Y al yo pausar, me enfoqué en estas palabras. the Holy Spirit began to expand it in my heart. El Espíritu Santo comenzó a expandirlo en mi corazón. When you're reading and something jumps at you or sparks in your spirit, don't just keep reading. Stop and think about it. Cuando tú lees algo y algo hace chispa en tu espíritu, no sigas,
y deja que el Señor te diga, haga lo que tiene que hacer. That's a quickening. Ese es un quickening. So I stopped what I was doing. Así que paré lo que estaba haciendo, I turned aside and I looked at the whole verse. me hice a un lado y vi a todo el versículo. And God began to speak to me about many things in my life. Y Dios comenzó a hablarme acerca de muchas cosas en mi vida. All because of those 3 words that got my attention. Todo debido a esas 3 palabras que llamaron mi atención. Now, before I go on with the story, I want to jump to a different story in the Bible. Antes de continuar con esta historia, quisiera brincarme a otra historia en la Biblia. Exodus 3, 1 through 4. Éxodos 3, You all know this story. Moses and the burning bush. del 1 al 4. I love this story. Exodus 3, 1 through 4. Ok, y dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Y entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión, porque ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza le llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Now, in this story, Moses sees a burning bush. En la historia, Moisés mira a una zarza ardiendo. In this region of the world, a bush burning would not be an uncommon occurrence. En esta región del mundo, una zarza ardiendo no era algo fuera de lo común. He could have said, oh, it's just a brush fire, kept walking. Él pudo haber dicho, nada más es un arbusto que se está quemando y seguir caminando. But the Bible says that he turned aside to see why the bush was burning, but it wasn't consumed. Pero aquí nos dice que él se volteó porque le llamó la atención, quería ver por qué ese arbusto, esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. He turned aside to see the supernatural in the natural. Él volteó para ver lo sobrenatural dentro de lo natural. A burning bush is natural. Una zarza que está encendida es algo natural, But a bush burning but not consumed is supernatural. pero un arbusto que está encendido y no se quema, no se consume, es algo sobrenatural. We need to take the time to turn aside Necesitamos entonces tomar el tiempo para voltear and see the supernatural in Y- our natural lives. y ver lo sobrenatural en nuestras vidas naturales. This story keeps getting better. Esta historia se pone mejor. I love it because it says, when the Lord saw that Moses turned aside, A mí me encanta esto porque aquí dice que cuando el Señor vio que Moisés volteó, that is when he spoke to him from out of the bush. fue en ese momento que Él le habló desde la zarza. God was watching to see what Moses would do. Dios estaba esperando ver qué era lo que Moisés iba a hacer. Every morning, every evening, God is watching to see what we will do. Cada mañana, cada tarde, cada noche, el Señor está observando para ver qué vamos a hacer. What would have happened if Moses just kept walking and said, it's just a brush fire, I've got things to do. I got to hurry and get these sheep to the well.
¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dicho, nada más es un arbusto que se quema, no tengo que apurarme porque tengo que llevar a las ovejas de regreso al establo? But he didn't do that. Pero no hizo eso. He paused and he turned aside from those things to investigate and see. Él pausó, volteó y se tomó el tiempo para investigar. And when the Lord saw that he turned aside, that is when he spoke to Moses from the fire. Y cuando el Señor vio que Moisés volteó para ver a la zarza, fue cuando desde la zarza lo llamó. God's voice could have spoke to him from heaven, it could have spoke from lightning, but it spoke from that bush, from the fire. Dios pudo haberle hablado desde el cielo con su voz, puede haber mandado un rayo, no lo sé, pero Él escogió en ese momento hablarle desde la zarza. In the same way, when you're reading and you come across a scripture that sparks in your spirit, En esa misma manera, cuando tú estás leyendo y llegas a una escritura que enciende algo en tu espíritu, turn aside to investigate and to think about those words. hazte a un lado, apártate para investigar y profundizar en esas palabras. And God will speak to you from that spark in Y your Dios spirit. te hablará desde esa flama, desde esa chispa. The same way he spoke to Moses from out of that bush. De la misma manera que le habló a Moisés desde la zarza. Now let's go back to my story. Ahora vamos a regresar a mi historia. So I'm with my mother-in-law who's almost 90 years old. Así que estoy con mi suegra que tiene casi 90 años. And she came to live with us in March of last year. Ella vino a vivir con nosotros desde marzo del año pasado. And she's been battling Alzheimer's or dementia. Y ella ha estado batallando con demencia senil o Alzheimer's. And it's been challenging for all of us learning to deal with new situations. Y ella ha estado batallando con la manera de tratar con situaciones nuevas. And sometimes I'd get discouraged and I'd be like, oh Lord, can I do this? Y algunas veces yo caigo en desánimo y pregunto al Señor, Señor, ¿cómo voy a lidiar con esto? But this verse encouraged me so much. Pero este versículo me animó tanto. Let's read the whole 2 verses. Hebrews 12, 1 and 2. Vamos a Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a regresar allá. Hebreos, let me find it again. Wherefore, seeing we also are compassed about by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. Okay. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. And let us run with patience the race that is set before us, Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. looking unto Jesus, Fijemos la mirada en Jesús, the author and finisher of our faith, el autor y consumador de la fe, who for the joy that was set before him quien por el gozo que le esperaba endured the cross, sufrió la cruz despising the shame, y menospreció el oprobio and is sat down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la derecha del trono de Dios. Looking unto Jesus. Fijamos la mirada en Jesús. This is more or less, as I read that whole scripture, what God spoke in my heart.
It Y was esto es más o menos lo que al mirar esta escritura el Señor habló a mi the corazón. discussion between me and God over these two verses. La discusión, no la discusión, la plática entre Dios y yo con respecto a estos versículos. The Holy Spirit said, "Look unto me, Sherry. El Espíritu me dijo, mira dentro de mí, Sherry. Move your gaze off your situation Quita la mirada de la situación and onto me. y mírame a mí. Have patience in this race, my child. Ten paciencia en esta carrera, hija mía. I will help you." Yo te voy a ayudar. But Lord, I don't know if I can keep doing this. Pero dije, pero Señor, no sé si puedo seguir haciendo esto. I know it's hard, but look unto me. Sé que es duro, es difícil, pero mírame a mí. We can do this. Nosotros juntos lo podemos hacer. We are all watching you Nosotros todos te estamos viendo and cheering you on. y te estamos animando. I'm running this race with you. I'm running this race with you. Yo estoy corriendo esta carrera contigo. But sometimes when she's mean and mocks me, I get angry too. Pero a veces cuando ella me habla feo y se burla de mí, yo me siento desanimada. Lay aside every weight and sin that so easily clings to you, Sherry. Y él me dijo, haz a un lado todo el pecado y esas cosas que tan fácilmente se agarran de ti. Lay aside the anger and frustration. Haz a un lado el enojo y la frustración. Look unto me and receive my strength and patience Mírame a mí y recibe mi fuerza y mi paciencia to run the race. para poder correr esa carrera. But sometimes I'm so ashamed of myself. She can't help being angry, but I can. A veces esta carrera es tan difícil. Ella no puede evitar enojarse, pero yo sí. I'm the author and perfecter of your faith, Sherry, not you. Y él me dijo, hija, yo soy el autor y el perfeccionador de la fe, no tú. Have patience with your mother-in-law and yourself. Ten paciencia con tu suegra y contigo misma. Keep running the race. Sigue corriendo la carrera. I have joy set before you. Yo tengo gozo puesto delante de ti. Look for the joy. Busca al gozo. Look unto me. Mírame a mí. Now I got all that from those 3 words. Y yo tuve eso de esas cuantas palabras en este versículo. Looking unto Jesus. Fijando la mirada en Jesús. Yeah. And another thing that's precious about that story Y otra cosa que es preciosa acerca de esta historia is that it happened on December 31st. es que sucedió el 31 de diciembre. And I like to seek the Lord for a scripture for the new year each year. Y a mí me gusta buscar al Señor para tener una escritura para el año que entra. And looking unto Jesus Y poniendo la mirada en Jesús is my word for 2022. Esa es mi palabra para el 2022. So whenever a situation is overwhelming me, those 3 words come up in my spirit, looking unto Jesus. Y así que cuando hay una situación que llega al grado que me abruma, esas palabras se revuelven dentro de mí y digo, fija la mirada en Jesús. And also a lot of times I would think, I need to spend a lot of time with the Lord to hear him. Y a veces
pienso, wow, tengo que pasar muchísimo tiempo en la palabra con Jesús. And since my mother-in-law moved in, my times in the morning when I seek the Lord are very often interrupted. Y muchas veces cuando estoy buscando, estoy queriendo pasar ese tiempo con Dios, soy interrumpida por situaciones con ella. And I think the Lord just wanted to show me, Sherry, I will meet you where you're at. Y el Señor creo que lo que me estaba diciendo es, Sherry, yo me voy a encontrar contigo ahí donde estás. Whether it's the backside of the desert like Moses, Ya sea en la parte, en el desierto como Moisés, or sitting in my living room with my 90-year-old mother-in-law. o sentándome en mi sala con mi suegra que tiene 90 años. Now here's the last word picture I want to leave you. Y aquí está la última imagen con la que les quiero dejar, That picture's quickening. que ilustra esa palabra quickening. I like to compare reading the word to a hunter walking in the woods. Yo quisiera comparar esta palabra con un cazador que está entrando para cazar en el bosque. I love walking in the woods. I walk at a ranch all the time. A mí me gusta caminar en el bosque porque viví mucho tiempo en un rancho. And my dad was a hunter, and when I was a little girl, he would take me and my sister for walks out in the woods. Mi papá era cazador y cuando yo era una niña, él me llevaba a mí y a mi hermana a caminar por el bosque. But we didn't run around screaming and yelling like most kids. He trained us. Pero nosotros no gritábamos como muchos de los niños por la cacería, sino que él, mi papá, nos entrenó. He trained us to walk like a hunter. Nos entrenó a caminar como cazadores. He would say the forest was God's sanctuary, so we needed to be quiet. Él nos decía que el bosque era un santuario de Dios, así que teníamos que estar muy calladitos So we didn't scare the animals away. para que no asustáramos a los animales y huyeran. So we were quiet, and we were focused, and we were listening for the snap of a twig. Así que nosotros éramos calladitas y escuchábamos hasta por el sonido del mover de algunas ramas. And we were listening for a rustling in the grass. Y poníamos atención para algún movimiento en el césped. And if you heard something, your heart would leap. Así que si escuchabas algo, entonces tu corazón saltaba And you would look and search. y buscabas. And it's the same thing when you're reading the word. You're quiet and you're listening and you're intent. Y es lo mismo cuando lees la palabra. Estás callada, estás callado, estás escuchando y hay una intención. And when that scripture moves in your spirit, Y cuando esa escritura se mueve dentro de tu espíritu, you search it out. tú la buscas. Well, like with me, when the word quickening jumped out at me, Y conmigo, por ejemplo, cuando esta palabra quickening me saltó, I did a word study. yo hice un estudio de esa palabra. You can download an app on your phone or your iPad if you have one. Tú puedes bajar una escritura en tu teléfono o en tu iPad o lo que sea, Where you can put in the word quickening or revive or whatever God puts on your Y- heart. y en esa aplicación puedes poner esa palabra, yo por ejemplo, ella puso la palabra quickening, pero
podemos encontrar el significado de esa palabra en el idioma original. And it will list every scripture in the Bible with that word in it. Y te va a dar todas las escrituras en la Biblia que tienen esa palabra en particular. And as you read all those scriptures, it's like looking for treasure in the Bible. Y al tú estar leyendo esas escrituras es como buscar un tesoro dentro de la Biblia. And you'll be surprised at things that God will reveal to you. Y te va a sorprender las cosas que el Señor te va a revelar. The Holy Spirit is your primary teacher. El Espíritu Santo es tu maestro primordial. The Bible says that you don't even need a teacher. You don't even need that any man should teach you. La Biblia dice que no necesitas que el hombre te enseñe. Paul said that I was not taught by man, but I was taught by revelation by the Holy Spirit. Pablo dice, a mí no me enseñó un hombre, me enseñó la revelación de la. Jesus commended Peter. He said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah." Jesus commended Peter. Jesús le felicitó a Pedro. Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who's in heaven. Cuando le dice, bienaventurado, dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu. Quickenings are God's way of stirring your spirit. Esos quickenings son las maneras en que Dios mueve tu espíritu. Sparking a flame Esas chispas de flamas that will guide you into truth que te llevan hacia la verdad. and speak to you from the midst of that flame. Y que te hablan en medio de esa flama. If you'll take the time to turn aside and take the time to search it out. Si te tomas el tiempo para apartarte y para buscar. So I'm going to pray. We can pray right now for the Holy Spirit to just ignite something, ignite in your heart. Quisiera que oremos ahora para que el Espíritu encienda en tus corazones And a hunger to hear his voice in the word. un hambre para escuchar su voz dentro de su palabra. Honey, would you come up here and we're going to have a time of impartation. Quisiéramos tener un tiempo de impartición. Cuando lo que quería añadir es que ustedes estuvieron cuando yo di el mensaje acerca del Salmo 91 y cómo el Señor nos habla en ese lugar secreto. Y cuando decimos que el Señor nos habla, esta es la manera en que la palabra nos habla y podemos decir, el Señor me dijo. ¿Por qué? Porque su palabra saltó a nosotros y sabemos que lo que habló fue para nosotros y sabemos que Dios nos habló. Y es ese mover, esa chispa, eso que enciende el Señor, que dentro del lugar secreto tú entras a la palabra te habla, te envuelve y entonces dices, ya sé lo que tengo que hacer. And I guess if I want them to take one thing away, I want them to remember Moses and that hunter when they're reading the Bible. Si yo quisiera que ustedes se llevaran esas dos historias con ustedes de esta clase, son la historia de Moisés,
de las que hablamos y la historia del cazador. Don't be in a hurry and think, oh, I've got to finish this chapter before I go to work. No te apresures y digas, ay, tengo que terminar todo este capítulo antes de irme a trabajar. No, stop when the Spirit jumps. No, para cuando el Espíritu brinca dentro de ti Or when the Scripture jumps. o cuando la Escritura brinca. ¿Sí?